Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en nuestras redes sociales aquí de Facebook Live. Yo soy licenciado Félix Sánchez, abogado principal de Union Law Group y vengo a ustedes hoy después de un receso de un par de semanas para darles las noticias de inmigración y platicar sobre un tema que es muy importante cuando mis clientes vienen con nosotros y tienen preguntas porque tuvieron ciertos problemas con inmigración, tal vez fueron con un juez, fueron detenidos en la garita o cuando cruzaron por el cerro. Entonces voy a platicar hoy y voy a tratar de explicar todas las diferencias de cuando una persona ha sido deportada, cuando una persona ha tenido salida voluntaria, cuando ha sido castigada, etc. Vamos a platicar de eso. Después de eso vamos a platicar un poquito sobre las noticias de inmigración y finalmente, si tenemos un poquito de tiempo, contestar preguntas en vivo de aquí las personas que nos están escuchando. Les quiero recordar del próximo seminario. Ya sé que está ahorita publicado en nuestra página de Facebook, pero también los quiero invitar a nuestro seminario que va a ser en el Copley Price Family YMCA en San Diego, en 4300 El Cajón Boulevard, San Diego, California, 92105, y ese está programado para el 14 de noviembre a las 7 de la tarde. Entonces, para aquellas personas que están interesadas, el próximo seminario que yo voy a estar dando la plática el 14 de noviembre, 7 de la tarde, ahí en el Copley Price Family YMCA. Para más informes, por favor, busquen nuestra página de internet, unionlawgroup.com, o aquí nuestra página de Facebook, donde pueden agarrar un poquito más de información. Entonces, vamos empezando ahorita con el tema de lo que viene siendo castigos, deportaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar lo que pasa. Un cliente viene conmigo, se sienta y me dice, mira, tuve unos problemas con inmigración, tuve una salida, tuve una deportación, fui con el juez, etc. Mucha gente me dice, tuve una deportación. Entonces, mi pregunta es, ok, ¿cómo es de que sabes que tuviste una deportación? ¿Quién te dijo que fuiste deportado? ¿Qué documento enseña que tienes una deportación? Entonces, típicamente la persona dice, no, pues me agarraron en la garita, me agarraron cruzando el cerro, etc. Entonces, es importante que cuando hablemos con su abogado, que sepa usar la terminología correcta. ¿Por qué? Porque un abogado, si a lo mejor no hace las preguntas adecuadas, resulta que se puede hacer una asesoría incorrecta, ¿no? Entonces voy a explicar exactamente qué quiere decir tener una deportación y qué es lo que quiere decir tener una salida voluntaria. Vamos empezando con ese tema, ¿ok? Típicamente hay tres maneras que una persona puede salirse de Estados Unidos. Si la persona está aquí sin documentos y la persona decide salirse, ya sea porque va a visitar a un familiar, va a visitar a su papá, a su mamá, decidió irse del país porque ya se quiere regresar a México, por ejemplo. Entonces, a esa persona se le dice que tiene una salida voluntaria, ¿ok? Salida voluntaria es simplemente otra vez que te saliste voluntariamente. Nadie te dijo que te tenías que salir, simplemente te fuiste por la garita, por ejemplo, aquí en San Isidro, en tu carro y cruzaste a Tijuana. Entonces, esa es una salida voluntaria, eso es relativamente obvio, ¿no? Ahora, también se dice salida voluntaria a aquellas personas que fueron detenidas, típicamente por el cerro, pero no siempre, que fueron detenidas y fueron regresadas, ¿ok? Entonces, si una persona fue regresada, otra vez típicamente por el cerro, pero no necesariamente, esa persona también se le dice que tuvo salida voluntaria. Si la persona fue detenida dentro de Estados Unidos, y no fue con un juez, esa persona probablemente también haya tenido una salida voluntaria, ¿ok? Entonces, esas típicamente las tres maneras que una persona tiene una salida voluntaria. Uno, porque se salió voluntariamente porque se decidió regresar a su país. Dos, porque lo agarraron por el cerro cruzando y lo regresaron ahí mismo. Tres, cuando la persona lo detienen dentro de Estados Unidos, no va a hablar con un juez y la persona se sale del país, ¿ok? Entonces, esas son las tres maneras. Ahora, vamos a comparar eso con el otro caso común, cuando una persona es detenida dentro de Estados Unidos, en la garita o por el cerro, y lo mandan con un juez, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa, el juez puede decidir, uno, otorgar salida voluntaria, o dos, castigar a la persona y darle una deportación, ¿ok? Entonces, ahí típicamente el juez va a decir, vas a ser deportado a tu país de origen, México, Colombia, Guatemala, etc. Y no puedes regresar por 10 años, ¿ok? Entonces, eso es típicamente cuando una persona tiene una deportación. Fue con el juez y el juez decidió no darle salida voluntaria, en lugar decidió darle deportación. El juez tiene muchas razones porque
dar deportación. A veces decide dar deportación porque la persona ya tuvo muchas salidas voluntarias o porque cometió alguna infracción, algún delito migratorio. Entonces, el juez tiene discreción de decidir si la persona debe de tener una deportación, y si el juez ordena la deportación, el castigo automático es de 10 años. ¿Okay? Esos casos son relativamente fáciles de poder diagnosticar. Nosotros, si una persona viene con nosotros y nos dice, mira, fui con el juez, me dio un castigo de 10 años, yo sé que probablemente mi cliente tuvo una deportación. Lo mismo si mi cliente fue detenido por el cerro o aquí dentro de Estados Unidos y lo sacaron del país, yo típicamente sé que mi cliente probablemente tuvo una salida voluntaria. Donde se empieza a ser un poquito más problemático es en la tercera posibilidad, y eso es cuando una persona es detenida en la garita. ¿Okay? Así les voy a explicar cómo funciona un caso típico. Una persona llega, se forma en la fila, entra o pide entrada a Estados Unidos, se presenta ante un oficial migratorio, enseña algún tipo de documento o da una declaración verbal y es detenido. Y de ahí es detenido por 1 hora, 8 horas, 1 semana, un día, no importa. Verdaderamente el tiempo de detención no es lo importante. Lo importante es qué es lo que la persona presentó o qué es lo que dijo en el momento de pedir entrada a Estados Unidos. ¿Okay? Y ahí es donde se empieza a poner un poquito difícil. Si la persona entró a Estados Unidos declarándose falsamente ciudadano americano o presentando documentos que no le pertenecen, por ejemplo, fraude, una mica, una visa fraudulenta, entonces esa persona tiene cierto castigo. ¿Okay? El oficial ahí típicamente no da salida voluntaria. Ahí típicamente el oficial sí va a dar algo que se llama una deportación expedita. Deportación expedita viene siendo lo más problemático para nosotros porque la experiencia de mi cliente es muy similar a una salida voluntaria. No fue a hablar con un juez, lo regresaron inmediatamente a su país de origen y no le dijeron que tiene un castigo. La diferencia viene siendo entre la deportación expedita y la salida voluntaria es que la deportación expedita es idéntica a una deportación por medio de un juez. Corre con un castigo. Ahora, hay una diferencia en el castigo. El juez, el castigo es 10 años. La deportación expedita es un castigo de 5 años. ¿Okay? Entonces, mucha gente me dice, es que me castigaron por 1 año, o 3 años, o 5 años, 10 años, 20 años, o para siempre. Cuando una persona es detenida en la garita y lo castigaron, el castigo siempre es 5 años y solamente hay una excepción. Entonces, cuando la persona es detenida otra vez por la garita y lo sacan del país y lo castigan, el castigo es de 5 años. Eso se llama una deportación expedita y viene siendo igual como cualquier otra deportación del juez. ¿Okay? Esa, repito, es la más problemática porque para nosotros, nuestros clientes piensan que verdaderamente fue una salida voluntaria. Firmé un documento, me regresaron a mi país y no fue mayores, ¿verdad? No me detuvieron muchos días, nomás estuve 2, 3, 4 horas o una noche y luego me sacaron. Y eso tiene la misma consecuencia de una deportación, tiene el mismo tipo de castigo, aunque, repito, el castigo es más corto, de 5 años en lugar de 10. ¿Okay? Eso viene siendo la diferencia entre salida voluntaria y deportación. ¿Okay? Les mencioné que hay una excepción cuando una persona tiene una detención por medio de la garita y a veces lo castigan más tiempo. Y ese castigo típicamente es de 20 años. Ese castigo de 20 años sale cuando una persona ya tuvo una deportación previa. Entonces, si la persona una vez cruzó, fue con un juez, lo castigaron por 10 años y luego lo sacaron y luego cruzó una segunda vez, esa segunda cruzada convierte el primer castigo de 10 años lo convierte en un castigo de 20 años. ¿Okay? Esa es la segunda posibilidad cuando una persona entra por la garita y le dan un castigo. ¿Okay? Entonces, ya que saben la diferencia entre lo que viene siendo salida voluntaria y deportación, ahora vamos hablando de cuáles son las consecuencias. Típicamente, una salida voluntaria no tiene ningún tipo de consecuencia. Yo tengo clientes que han tenido 6, 7, 8, 9 salidas voluntarias y vienen conmigo y me dicen, es que tuve muchas agarradas, no creo que pueda emigrar, o mis amigos me dijeron que no iba a poder emigrar. Cuando yo los analizo, resulta que todas son salidas voluntarias y no hay ninguna consecuencia. La persona ya entró a Estados Unidos, se casó con un ciudadano americano, ahora ya podemos hacer el trámite de la residencia por medio de su esposo o esposa ciudadano americano. No siempre, no quiero hablar a todas las personas que tienen múltiples deportaciones o detenciones, no quiere decir que la persona automáticamente va a poder emigrar por medio de su pareja, pero sí es importante notar que las detenciones no es
mi preocupación. No importa cuántas veces ha sido detenido, lo que importa es qué tipo de detención tuvo y cuál era la consecuencia de esa detención. Eso es lo importante aquí. Entonces, otra vez, 8 o 9 detenciones no nos importa. La calidad de las detenciones es lo que nos importa. ¿Ok? Ahora, una deportación, como mencioné hace unos minutos, puede tener un castigo de 5 años o 10 años. ¿Qué quiere decir? ¿La persona se tiene que esperar 5 años o 10 años fuera de Estados Unidos? No. Ese castigo es perdonable. Hay una forma, un tipo de perdón que se llama un permiso para reaplicar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un castigo de 5 años o 10 años, yo necesito poder solicitar primero mi perdón antes de regresar a Estados Unidos. Y eso es muy importante. Mucha gente no hace esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo entro sin ese permiso, mi castigo se convierte en un castigo de 10 o hasta 20 años, dependiendo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un castigo de 5 años y yo trato de regresar a Estados Unidos sin ese permiso, mi castigo se fue de 5 años a 20 años. Y lo mismo, si tengo un castigo de 10 años porque el juez me deportó y me trato de regresar a Estados Unidos sin ese permiso, mi castigo se fue de 10 años a 20 años. ¿Okay? Ahora, el problema viene siendo que ese castigo de 20 años lo puedo reducir a 10 años con un perdón especial, pero no lo puedo eliminar. ¿Qué quiere decir? Una persona que haya tenido una deportación, ya sea en la garita o por el juez, y que se haya salido y vuelto a regresar a Estados Unidos sin el permiso aprobado antes de que ingresara a Estados Unidos, esa persona va a tener que esperarse fuera de Estados Unidos por un periodo de 10 años. Este es el famoso castigo de 10 años. Mucha gente conocemos a nuestros compañeros de trabajo, amigos, vecinos, etcétera, que se fueron a Ciudad Juárez, fueron a una entrevista por medio de sus parejas y le dan un castigo de 10 años. Y se preguntan, ¿por qué me dieron ese castigo? Esta es típicamente la razón, porque ya tuvo una violación, una deportación previa y volvió a reingresar a Estados Unidos sin tener ese permiso. El castigo lo va a poner el consulado en el momento que va a su entrevista. Entonces, esa es la razón del castigo famoso de 10 años, ¿verdad? Yo entiendo que esos conceptos son un poquito difíciles de entender. Aquí lo importante es lo siguiente. ¿Cuál es la información que yo quiero que ustedes sepan para que cuando vayan con un abogado de inmigración, vayan con la confianza de que van a tener un caso exitoso? Uno, todas las detenciones o entradas a Estados Unidos son importantes. Sea que me detuvieron, no me detuvieron, nadie se dio cuenta, etcétera. Entonces, si una persona viene conmigo y me dice, es que me salí, pero nadie se dio cuenta, no importa. No, sí importa. Una salida es una salida, una entrada es una entrada, sea que fue registrada, lo tomaron huellas, no le tomaron huellas, todo eso es importante. Y se le tiene que dejar saber a su abogado antes de comenzar su trámite migratorio. Muy, muy, muy importante. Segundo, simplemente porque ha tenido detenciones o deportaciones, no quiere decir de que no va a poder emigrar. Otra vez, no nos importa cuántas detenciones o deportaciones haya tenido, lo que nos importa es la calidad de cada una de esas deportaciones. Entonces, véngase con la confianza de decirle la verdad, toda la verdad a su abogado, para que nosotros podamos analizar bien el caso y hacer una determinación si la persona puede emigrar o no. Si una persona no puede emigrar, entonces simplemente le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahorita no hay una solución para tu caso, vente en 1 año, en 2 años o cuando vaya una reforma migratoria. Pero es más importante que vayan con el abogado para que simplemente sepan si existe una posibilidad o no. Mucha gente me dice, es que me agarraron tantas veces, la verdad yo no tenía muchas esperanzas y así llevo 5, 10 o 15 años en Estados Unidos sin salir y sin una posibilidad de emigrar porque yo ya me hice la idea de que no iba a poder calificar. Bueno, la realidad es de que si hubieras ido con un abogado, a lo mejor hace 5, 10 o 15 años ya hubieras emigrado, ya no tendrías que vivir tu vida así como está, ¿no? Entonces es muy importante. Ahorita es el momento para hacer el trámite de la residencia. Sea que tienes castigo, no tengas castigo, tengas deportaciones, no tengas deportaciones, tengas salidas o regresadas a México, es muy importante que de cualquier forma hagas el intento, hables con un abogado si no lo has hecho anteriormente. Si hablases con un abogado y te dijo que no, peor tantito, si has hablado con una persona que te dijo que no, primero asegúrate que sea abogado. Okay, es muy importante también eso. Mucha gente va y me dice, ¿sabes qué? Hablé con un notario, hablé con un tramitador, hablé con un preparador. Todas esas personas no están calificadas para dar una asesoría legal y yo no recomendaría que dependieran de una recomendación de un tramitador o notario.
Si hablaron con una persona y no les dio esperanzas, vayan con un abogado. Se sorprenderían de cuántas personas vienen conmigo literalmente cada semana, cada mes y me dicen, ¿sabes qué? Fui con una persona, me dijo que no podía emigrar y ahora vengo contigo y tú me dices que sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque simplemente el análisis es un poquito diferente. Obviamente nosotros nos dedicamos a estos temas y puedo analizar un caso relativamente rápido y darles una posibilidad, ya sea buena o mala, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, hace unos minutos mencioné una persona que fue detenida en la garita, por ejemplo. Y eso es importante también, porque cuando una persona es detenida en la garita, típicamente hay 3 o 4 maneras, vamos a poner 4 maneras que una persona es detenida en la garita. Estas son las historias que yo escucho. Una, probablemente la más sencilla. ¿Sabes qué, licenciado? Yo entré con una visa de turista. Yo tenía mi visa de turista desde que yo estaba chico, me fui a trabajar a Estados Unidos y empecé a cruzar todos los días. Cuando entré a Estados Unidos, el oficial sospechó de que yo tenía un trabajo en Estados Unidos y me quitó la visa. Ok. Típicamente, no siempre, típicamente cuando la persona le quita la visa en la garita es una salida voluntaria. Pocas veces es una deportación. ¿Okay? Pero sí puede ser deportación, pero es muy improbable. Segundo, mire, licenciado, yo estaba cruzando porque estaban escondidos en una cajuela. ¿Okay? Típicamente una persona que estaba en una cajuela, escondida en un carro o algo así, típicamente, no siempre otra vez, pero yo diría la mayoría de las veces, esa persona le dieron una deportación expedita. ¿Okay? Si estabas escondido en una cajuela o adentro del carro de alguna manera y te descubrieron, muy probablemente te hayan dado una deportación expedita. La tercera manera, llegué a la garita y presenté un documento falso. ¿Okay? Ahora, ese documento falso, aquí lo importante es saber qué tipo de documento presentaste. Hay dos maneras y 2 consecuencias muy drásticas. La primera, entré con una visa de turista que no era mía o una mica que no era mía, ¿verdad? Una mica, como por ejemplo, mi hermano es residente y me prestó su tarjeta de residencia. O 2, fui ahí en la calle, conocí a una persona, me vendió una visa de turista falsa que no era mía, pero me parecía ahí más o menos. O le pusieron una foto mía, ¿verdad? Y yo crucé con eso. Entonces, eso viene siendo un fraude, ¿verdad? Y si la persona es detenida con esos documentos, típicamente le van a dar una deportación expedita. Pero más allá, hay una consecuencia permanente para esta persona. Esta persona no va a poder emigrar al menos de que pida un perdón. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esa persona después resulta que se casa con una ciudadana americana o sus hijos son ciudadanos americanos y quiere tratar de pedir una residencia, primero va a necesitar solicitar un perdón. Si se acuerdan, hace unas semanas, hace ya como unos 2 meses, hablamos sobre el perdón y quién califica y quién no califica. Para ese tipo de perdón, forzosamente necesita tener una esposa o padre ciudadano americano o residente. Hijos no califican, lamentablemente. Entonces, si única familiar en Estados Unidos es un hijo, no califica para un perdón, al menos de que esté casado con una ciudadana americana, ciudadano americano, o sus padres hayan emigrado o sean hecho ciudadanos americanos. Ok, otra vez, ¿qué dije ahorita? Yo traté de cruzar con una visa que no me pertenecía, o una mica que no me pertenecía, o una mica falsa, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué tal si ese documento no era una mica o una visa, sino ese documento era un pasaporte o un acta de nacimiento de una persona que nació en Estados Unidos? Ahora se convierte de fraude a algo que en inglés se llama un false claim of citizenship. False claim of citizenship es un nivel más elevado que un fraude. ¿Qué quiere decir eso? Yo crucé con el acta de nacimiento de mi primo. Yo crucé con un ID de California. ¿Okay? Eso también puede ser. Yo crucé con un pasaporte que no me pertenecía. O cuando yo crucé la garita, yo sé el inglés y el oficial me preguntó dónde naciste y yo le dije en Los Ángeles, California. Esa manera de entrar a Estados Unidos sí ocurrió después del 30 de septiembre de 1996, va a ser un castigo permanente. ¿Okay? Entonces, déjeme explicar las 2 porciones. La primera, la persona, para empezar, típicamente va a tener una deportación expedita, pero más grave que eso, tiene una inadmisibilidad o un castigo permanente. Y aquí, no como el fraude, no hay perdón. ¿Okay? En el fraude, si yo entré con una visa de turista que no me pertenecía y me dieron deportación, nada pasa, yo tengo que pedir un perdón por medio de mi esposo o por medio de mi padre.
Pero si yo entré con una acta de nacimiento, pasaporte americano, o me declaré verbalmente haber nacido en Estados Unidos, entonces yo tengo un castigo permanente y lamentablemente no hay manera de pedir perdón. ¿Qué quiere decir? Una persona que se declaró falsamente ciudadano americano no puede inmigrar. ¿Okay? Es muy fuerte la ley de inmigración. Por favor, no lo vayan a intentar si es de que están fuera de Estados Unidos, si están pensando en venirse a Estados Unidos, nomás no vayan a intentar entrar fraudulentamente. Los castigos son muy fuertes y las consecuencias son muy drásticas, ¿verdad? Porque una persona que haya tenido un problema cuando tenía 18 años de edad, hace 20 años, no importa. Esa persona de por vida ya no va a poder pedir un perdón y lamentablemente ya no va a ser factible una residencia por medio de su esposa o su esposo. ¿Okay? ¿Qué más? Aparte de eso, hay otros tipos de problemas o inadmisibilidades, típicamente relacionados con problemas criminales, con arrestos que haya tenido en Estados Unidos. Entonces, quiero platicar de una infracción muy, muy, muy severa también, aparte de declararse falsamente ciudadano americano. Drogas, sustancias controladas. Eso es de lo más penado en Estados Unidos. Una persona que tenga problemas de drogas típicamente ya no va a poder emigrar, ya no va a poder agarrar una visa de turista o una visa de inversión o visa estudiantil, al menos de que le den un perdón. Pero típicamente sustancias controladas es muy, muy, muy penado. Hay una excepción muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, y eso es para aquellas personas que hayan tenido solamente posesión de marihuana, que sean menos de 30 gramos. 30 gramos o menos de marihuana, posesión, no con la intención de venta, no traficando, no cruzando garitas, no cruzando líneas internacionales o estatales, divisiones estatales, etc. Manufacturar, cultivar, transportar, nada de eso. Cualquier cosa relacionada a sustancias controladas, con excepción de 30 gramos o menos de posesión de marihuana, va a tener una penalización permanente. No hay perdón disponible y no hay ninguna forma de resolverlo. Entonces, esas dos cosas. Ahora, obviamente hay otros problemas, ¿no? Una persona que haya tenido una felonía agravada, por ejemplo, un homicidio o abuso sexual de un menor, violación, cosas de esa naturaleza, obviamente también va a tener ciertas consecuencias. Ahorita más que nada estoy platicando sobre las consecuencias que vemos lo que vemos típicamente aquí en mi oficina, ¿no? Que viene siendo personas que tuvieron problemas con drogas, 2 personas que tuvieron detenciones por haberse declarado falsamente ciudadano americano, 3 personas que hayan tratado de entrar a Estados Unidos fraudulentamente, o 4 que viene siendo la más inocente, se podría decir, simplemente personas que han tenido múltiples entradas y salidas, ¿verdad? Eso es lo que es más típico. Entonces esas personas, repito, van a tener un castigo de 10 años sin poder inmigrar en ese periodo. Bien, entonces eso viene siendo lo que es deportación, salida voluntaria. Ahora, si no le entendieron un poquito lo que le estaba diciendo, no se preocupen, eso es muy típico. Estas leyes son muy, muy, muy complicadas. Si una persona tiene violaciones migratorias previas, repito, aquí lo importante es, 1, no confiar en algún notario o un vecino, un amigo. Simplemente mejor hable con su abogado, hable con nosotros, pregúntenos. No le cuesta nada, simplemente nomás es acercarse a un abogado y decirle, esta es mi historia, ¿okay? No se detenga. 2, es importante que todas las detenciones, todas las salidas, todas las ingresadas a Estados Unidos sean desglosadas. Se les diga al abogado para que el abogado pueda hacer una determinación si la persona puede inmigrar o no. Si al fin uno de mis clientes no puede inmigrar, yo prefiero decirle, ¿sabes qué? No tienes solución, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Sí, darles falsas esperanzas, y luego el castigo viene cuando uno sale del país y va a la cita en el consulado de Ciudad Juárez y resulta que peor tantito no va a poder inmigrar, ¿verdad? Entonces sí es importante. Por favor, acérquense, oriéntense por medio de un abogado. No se preocupen de los detalles, el abogado estamos aquí para orientarlos y para decirles si tenemos posibilidades o si simplemente no hay algo que podemos hacer ahorita. Okay. Si tienen preguntas, por favor, déjenos saber, mándenos un mensaje aquí por medio de Facebook. También, repito, aprovechen, vamos a estar en el seminario el 14 de noviembre en el Copley Price Family YMCA aquí en San Diego, California, a las 7 de la tarde.
4300 El Cajón Boulevard. Su servidor, yo voy a estar ahí dando la plática, y si tienen preguntas sobre problemas de inmigración o cualquier cosa, ahí voy a estar a sus órdenes. ¿Okay? Vamos a las noticias bien rapiditas de la semana pasada. Entonces, anteriormente, cuando inmigración tenía una solicitud de una visa y ya tenía una persona la aprobación, si la persona quería renovar su visa, típicamente inmigración les daba un pase, ¿verdad? Veía la documentación, aseguraba que nada drástico haya cambiado, y automáticamente le daba la renovación. Obviamente ya tenemos una administración, un presidente que no está a nuestro favor, está a nuestra contra, y las visas de no inmigrante también han decidido hacer la renovación de las visas más difíciles. Entonces, a partir de la semana pasada, inmigración mandó un comunicado diciendo de que de aquí en adelante se va a aplicar el mismo rigor como si fuera la primera solicitud de visa. Entonces, una persona que ha tenido una visa de turista, una visa estudiantil, una visa de trabajo, una visa religiosa, una visa de comercio, etcétera, cualquier tipo de visa, van a aplicar una renovación casi idéntico a si fuera una primera solicitud, sin importar que la persona ya haya estado aquí anteriormente, que ya tuvo una visa renovada. Simplemente lo van a ver como si fuera la primera instancia, ¿no? Obviamente ahí estamos anticipando de que muchas personas van a tener problemas. Si tienen un problema en una renovación, por favor déjenos saber, y nosotros estamos aquí para servirles. Brincándonos al segundo tema, el Departamento de Inmigración publicó estadísticas sobre la ciudadanía. Yo llevo meses ya diciéndoles, es tiempo de hacer ciudadano americano, no se esperen. Hemos confirmado ahora las consecuencias de esperarse. Ahorita se brincó los tiempos procesales de una ciudadanía de 6 meses a 8.6 meses, un incremento de más del 50% de retraso. Ahora, para aquellas personas que están aquí localmente en nuestras oficinas de San Diego o en el condado de San Diego, no son 8.6 meses, son 10 meses ahorita aquí localmente. Este número de 8.6 es a nivel nacional, ¿no? Pero aquí en San Diego son 10 meses. Entonces, por favor, si usted califica para la ciudadanía, si quiere inmigrar a una pareja, a un hijo, o a sus padres, a sus hermanos, ahorita es el tiempo para hacerse ciudadano americano. No se espere. También publicaron unas estadísticas muy interesantes. El año pasado, a este tiempo, habían 725,000 solicitantes para la ciudadanía. Este año, 783,000 solicitantes. ¿Por qué el incremento? Pues porque tenemos un presidente que nos da miedo que los vayan a deportar, ¿verdad? Como les he dicho anteriormente, una de las grandes ventajas de la ciudadanía es de que si yo ya soy ciudadano americano, no me pueden deportar, muy difícilmente me pueden quitar la ciudadanía, y mucha gente está poniendo atención, y por eso hay un incremento de 60,000 solicitudes en lo que nomás llevamos del año, ¿no? Es un incremento bastante importante, casi el 10% más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay más solicitudes, más todavía se retrasa el tiempo para la decisión de su caso. Entonces, nosotros no esperamos que este número va a bajar, no esperamos, es más, al revés, pensamos que va a incrementar. Y la razón es porque hay un empuje muy masivo ahorita en todas partes de Estados Unidos para que la gente se haga ciudadana americana, para que vote en las próximas elecciones. Recuerden, las próximas elecciones son en noviembre del 2018, a 12 meses del día de hoy. Entonces, si no empezamos con el trámite de la ciudadanía ahorita en noviembre, es muy probable que ya no van a alcanzar las próximas elecciones, porque necesitan estar registrados antes de octubre del próximo año, que son 11 meses. Tenemos un colchón muy, muy pequeño. Si están buscando la ciudadanía, si lo han pensado, si ya llevan 5, 10, 15, 20 años de residencia, por favor, no lo dejen a la desidia, ahorita es el momento. En mi plática, el 14 de noviembre, vamos a platicar quién se puede ser ciudadano americano, cuáles son los requisitos y quién puede hacer el examen en español, ¿verdad? El famoso examen, cómo lo podemos hacer para que uno lo pueda hacer en su idioma, ¿no? En español en este caso. Entonces, otra vez, aquellas personas que están interesadas, el 14 de noviembre a las 7 de la tarde en el Copley Price Family YMCA. Hay un enlace aquí mismo en Facebook, o métase en nuestra página de internet www.unionlawgroup.com.
Creo que es todo lo que tenemos por hoy. Como siempre, vamos a estar aquí cada semana en nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos a hacernos preguntas, mándenos un mensaje privado. Repito, si están interesados en la plática, mándenos un mensaje privado o busquen el enlace aquí en nuestra página de Facebook Live. Como siempre, a sus órdenes, su servidor, el licenciado Félix Sánchez. Muchas gracias y muy buenas tardes.